Gloria al Señor. La verdad que en Dios no hay para nada coincidencias. Para nada. En Dios las cosas son sí y amén. Escuchando la palabra en medio de la adoración que daba nuestro pastor, llegaba ese pensamiento a su cabeza, no, le llegaba de parte de Dios darnos el testimonio de alguien que en algún momento desorientado en su vida, llega al Señor, conoce al Señor y es cuando dice, ahora mi vida tiene sentido, ahora tengo una razón por la cual vivir. Mis amados, es precisamente lo que en esta noche nosotros vamos a estar tratando en los breves minutos que nos quedan. Y esta noche vamos a estar predicando, y le pusimos el título a esta predicación, de propósito y establecimiento de Dios en nuestras vidas. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias inmediatamente y busquemos la epístola a los Efesios, el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versos 11 y 12 específicamente. Amén. Dicen amén, mis amados, por favor, cuando lo tengan. Gloria al Señor. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Padre, te pido de manera muy especial que mis labios sean simple instrumento. Padre, que sea tu Espíritu Santo quien venga trayendo, Señor, convicción de esta palabra, quien nos haga hacedores de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Permítenos, Señor, poder entender, Señor, esta palabra y por qué tú la permites en este preciso momento. Dios, por ella te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ciertamente, mis amados, yo viendo en el mismo internet, en los periódicos, cualquier medio informativo, usted se va a dar cuenta de un montón de personas que no le encuentran sentido a su vida. Y usted me va a decir, Julio, pero ¿por qué tú me estás diciendo eso? Sencillo. Tú encuentras que se suicidaron, que mataron a alguien, que hicieron, que tornaron. Y la verdad es que es como si no tuviera sentido la vida, como si ellos no tuvieran un sentido en sus vidas. Y usted se hará la pregunta, Julio, pero ven acá, yo creo que tú te equivocaste de escenario, porque esto es una iglesia. Aquí nadie va a pensar en suicidarse, aquí nadie va a hacer actos delictivos como ese. Pero le voy a dar un dato, mis amados. No es simplemente el hecho de suicidarse y quitar nuestras vidas, físicas, quitar el aliento de nuestras vidas, el respirar que palpite en nuestro corazón, los que nos va a hacer a nosotros suicidarnos. Tú sabes que también nos suicida a nosotros. Fíjense lo que dice aquí, miren, lo que acabamos de leer dice, el verso 10, el 11, dice, conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y cuando nosotros en nuestras vidas no tenemos ese propósito de Dios, nos estamos suicidando. Yo no sé si me di a entender. No es simplemente suicidarse y quitarse la vida lo que nos va a hacer morir, sino que nos va a hacer morir también vivir sin el propósito por el cual Dios me dio la vida. Amén, mis amados. Entonces, yo puedo ver que ahí mismo en Efesios 2:1
hay un verso que dice, y Él nos dio vida a vosotros. Y de manera especial dice, cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, cuando estaban muertos. No quiere decir que tú no tenías vida. No quiere decir que tú no respirabas. No quiere decir que tú no caminabas. No quiere decir que tú estabas yacido en un lugar sin vida. No. Te está diciendo, cuando tú estabas muerto, que el propósito por el cual Dios te había dado la vida no se estaba cumpliendo en ti. ¿Cuántos me están siguiendo, mis amados? Gloria al Señor. Yo quiero que desarrollemos bien rapidito 4 puntos que vamos a ver en esta noche. En esos 4 puntos yo te voy a poder demostrar por la palabra que todos, sin excepción alguno de los que estamos en este lugar, Dios tiene un propósito para tu vida. Yo quiero que tú repitas conmigo, Dios tiene un propósito para mi vida. Te voy a demostrar por la palabra que Él mismo establece cuándo ese propósito se va a empezar a desarrollar en tu vida. Y lo establece. Y por último te voy a enseñar también por la misma palabra qué es necesario, qué es indispensable que exista para que ese propósito de Dios sea establecido en nuestras vidas. Amén. Primer punto. Dios nos creó con un propósito. Diga conmigo, Dios nos creó con un propósito. Desde el mismo momento que Dios creó el universo, tenía un propósito para tu vida. Una misión específica para tu vida. Y si no, vamos a ver qué dice Proverbios 16:4. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová. ¿Para quién? Para sí mismo. Y aún el impío para el día malo. Dice que Dios es quien ha hecho todas las cosas. Él la ha hecho para sí mismo. Él ha dado un propósito a cada una de las cosas que Él diseñó, que Él hizo, que Él creó, incluyéndonos a nosotros. Él le dio un sentido, un propósito, un porqué. Para eso hemos sido creados. Y ponía yo un ejemplo, y era, si yo compro este saco, ¿para qué lo compro? ¿Para qué yo lo compro ese saco? Para ponérmelo. Y te dice, jajaja, te agarré, Julio. Y si tú lo compras y nunca te lo pones y lo enganches en una percha, bueno, el propósito de ese saco fue engancharse en una percha. No, me voy más lejos. Si lo que tú haces es botar ese saco, el propósito de eso fue comprarlo para botarlo. En mi caso particular, yo compré ese saco para que adorne la percha que lo tiene. Pero ¿por qué se ríen? Dios mío, Padre de la gloria. Yo estoy hablando en serio. Ah, por la percha, no por el saco. Gloria al Señor. Tiene un propósito. Yo no lo hice el saco, pero lo compré. Dios lo hizo. Y siendo de Él, lo compró a precio de sangre. Gloria a Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un subpunto de por qué Dios no creó con un propósito. Uno de los propósitos, y yo diría que el principal por el cual Dios no creó, es para que seamos salvos. Dios no creó para que seamos salvos por medio a Jesucristo. Les acabo de decir, no solamente nos hizo, no solamente nos creó, no solamente nos dio aliento de vida, no solamente nos dio propósito por el cual nosotros tenemos vida, sino que también volvió a pagar por nosotros. Amén, mis amados. Dice
Segunda Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo, la fe y la verdad. Óyeme, es que nos escogió desde el principio para salvación. Uno de los propósitos, mi amado, porque Dios te dio vida, es para que tú fueres salvo. Tu salvación es uno de los propósitos por los cuales Dios te creó. Yo quiero que usted repita conmigo: Dios me creó con el propósito de que yo fuere salvo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Oye, segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Salvación. El primer propósito de Dios en nuestra vida es la salvación. Dentro de ese mismo punto hay algo más. Dios no improvisa. Dios lo tiene todo bien previsto y calculado. ¿Cuántos lo creen? Óyeme, a mí me fascina. Jeremías, en el capítulo 1, Dios le dice: antes de que te formares en el vientre de tu madre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ok, yo te voy a permitir nacer. Antes de que tú fueras un embrión, antes de que siendo tú todavía parte del pensamiento de Dios, hay un propósito que se establece en tu vida. Y si se estableció en Jeremías, ¿por qué no se puede establecer contigo? Dios nos está mostrando a nosotros que hay un propósito que se ha establecido para cada uno de nosotros. Gloria al Señor que a Jeremías se lo pudo decir. Pero mucho más gloria a Dios, que habiéndole dicho a Jeremías el propósito que Dios tenía, aunque se zapateó al principio, cumplió con el propósito por el cual Dios lo había llamado. Si yo compro este saco es para ponérmelo. Bueno, él tiene que ponerse ahí cada vez que yo lo ponga, porque yo lo compré. Amén. Aunque tenga un hoyito, yo lo compré. Aunque se me caiga un cuadrito, yo lo compré. Aunque me confunda con la alfombra, yo lo compré. Dios nos compró a precio de sangre. Aleluya. Yo no sé si Jeremías, porque la palabra no lo establece, o por lo menos yo no lo vi, hacía otro oficio que no fuera el de ser profeta. Pero imagínense que sí, que hacía otro oficio. El hecho de que él haga ese oficio no quiere decir que ese oficio necesariamente sea por lo cual Dios lo diseñó. Dios le había dicho: tú eres profeta a las naciones. Yo te voy a dar por profeta a las naciones. Y ese propósito estaba establecido desde antes que Jeremías llegara al vientre de su madre. La noticia es que Dios también, en el momento que pensó en que tu embrión iba a llegar a algún sitio, también había puesto un propósito en tu vida. Ya había puesto un propósito en tu vida. Aleluya. Oigan esto. La palabra propósito, porque le hemos hablado varias veces. En hebreo el significado es de cumplimiento, favorecer. Es decir, es como si Dios nos diera un favor y espera un cumplimiento. Pero en hebreo esa palabra tiene dos vertientes, que es el cumplimiento a cabalidad del propósito o el fracaso del propósito. ¿Cuándo fracasa un propósito? Cuando tú fuiste diseñado para algo. Ay,
y no cumples por lo cual tú fuiste diseñado. Y yo creo, si mal no recuerdo, que yo acabo de ver aquí en el verso 11 de Efesios, perdón, en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Amén, mis amados. Gloria a Jesús. Esto me gusta. Estamos en el primer punto. Tranquilos, aunque paró de llover. Cada detalle, incluso cada detalle de nuestro cuerpo, Dios lo ha contemplado y es parte del plan de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que usted mire al que está a su lado. Nadie se quede sin mirar por lo menos a una persona. Mire a alguien. Mírame a mí, Edward. Si no te quiere mirar a ti, mírame a mí. Mírame a mí. No se quede nadie sin mirar a alguien. Y dígale, yo quiero que tú sepas que si no fuera por mí, tú fueras el más buen mozo esta noche. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Salmo 139 establece: porque tú formaste, desde el 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto en ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aleluya. Aún tú fuiste creado con las manos de Dios. Cada parte de tu cuerpo es parte del propósito de Dios en tu vida particular. Aleluya. Gloria a Jesús. Me equivoqué cuando le dije que si no fuera por mí, usted fuera. Dios te hizo a ti. Dios tuvo la delicadeza de hacerte con sus manos. ¿Acaso no va a poner un propósito en aquello a lo que Él incluso cada parte de tu cuerpo se tomó el momento para hacerlo, porque es parte del cumplimiento de un propósito en tu vida? Amén. Gloria a Jesús. Nacimos por la voluntad de Dios. No que mi mamá era muy fértil, que mi papá era súper fértil. Papá ni mamá da vida. La palabra me establece a mí que quien da vida es aquel que sopla aliento de vida por las narices. La palabra me acaba de decir a mí que Dios fue quien me formó. Dios ha establecido como medio de formación de un nuevo bebé que hay un hombre y una mujer, valga la redundancia y todo este tema de estos coloridos y estas banderas. Que la unión de un hombre varón y una mujer hembra se unan y formen un bebecito que lo crea Dios desde antes que ese hombre y esa mujer se conozcan. Aleluya. Fuimos creados con un propósito específico. Cada uno de nosotros tiene un propósito. De nosotros depende establecer, buscar cuál es ese propósito de parte de Dios que ha sido establecido en nuestras vidas. Muchos de ustedes probablemente hace 5, hace 10, hace 8, hace 2 años, hace una semana tal vez, hace un mes, hace no sé qué tiempo, le hubiesen preguntado: ¿y es verdad que tú vas para una iglesia? Y probablemente utilizan: tú te estás volviendo loco. O te hubiesen preguntado:
tú vas a ser cristiano. ¿Quién? Yo, con todo este swing y desperdiciarlo. No. Pero eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú entiendes que es el propósito por el cual tú estás hecho, por el propósito que tú te estás moviendo. Muchas veces ese propósito es movido por la sociedad, por el mundo. Pero por encima del mundo, ya Dios, antes de tú haber nacido, ha puesto un propósito en tu vida. Pero hay algo. Como todo caballero, Él te muestra el plan. Él te muestra el propósito y tú decides si vas a caminar o no vas a caminar en el propósito de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Puntito 2. Y voy acelerando. No encontramos un propósito para nuestras vidas porque nos enfocamos en nuestras propias expectativas. Expectativas que son manejadas muchas veces por el mundo, por la sociedad, por el que dirán, por las cosas de moda, lo que está pasando. Amén, mis amados. Muchas interrogantes nos asaltan. ¿Qué quiero ser? ¿Qué voy a hacer en esta vida? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué no voy a obtener? ¿Cuáles son las cosas que voy a alcanzar? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, le doy un dato, mis amados. Dios estableció un propósito en tu vida. Y a veces nosotros entendemos que un propósito es lograr alguna meta con la cual nosotros podemos adquirir cosas que queremos. Julio, pero tú estás hablando de adquirir cosas, pero no sé, porque tú sabes que uno necesita algunas cosas para vivir, para moverse, para estar más cómodo, para tener una vida más cómoda. Déjeme decirle que eso no son propósitos, son añadiduras. Y hay una reglita de 3 para todos aquellos que alguna vez han dado esa matemática básica. Una reglita de 3 que en el Evangelio dice que añadiduras sin propósito no sirven. Propósito más añadiduras es bendición de Dios. Cuando tú tienes las añadiduras, pero no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó, Dios te dio vida, mis amados, nada tienes. Estás sembrando donde no va a dar fruto, donde se va a corroer lo que tú estás sembrando, donde la polilla se va a comer lo que tú estás sembrando. Nosotros no encontramos un propósito en nuestras vidas hasta que nosotros no nos demos cuenta que no es por nuestro propio parecer, es por lo que Dios ha establecido para nosotros. Proverbios 21:2 dice: todo camino al hombre es recto en su propia opinión, pero es Jehová el que pesa los corazones. Y ese peso de ese corazón, yo estoy claro que es conforme al propósito por el cual Dios te ha establecido, Dios te ha dado la vida. Amén, mis amados. Gloria al Señor. Mateo 6:33 establece: primeramente buscad el reino de Dios y sus justicias, y que todas las demás cosas serán añadidas. Jesús, aleluya, era carpintero. ¿Cuántos lo saben? Y me imagino por la característica de mi Señor, que Él no era mal carpintero. Yo no me imagino a Jesús haciendo una mesa de 3 patas o coja. No sé, no me lo imagino. Haciendo una cosa mal hecha por simplemente hacerla mal hecha. O haciendo una obra de madera mal hecha. No me lo imagino. Pero Jesús fue llamado a ser carpintero. Jesús fue llamado a ser el Salvador, y por el cual tú y yo hoy tenemos la posibilidad de entrar al reino de los cielos por su sangre. Pero Él fue carpintero. Yo le hago una pregunta.
lo que tú estás haciendo, tú entiendes que fue el propósito de Dios en el momento de establecerte? ¿O tú entiendes que ya estás caminando conforme al propósito de Dios en tu vida? Aleluya. Vamos a seguir para que no me... Punto 3. El establecimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo nosotros estamos listos para que Dios empiece a establecer ese propósito en nuestras vidas? Cuando nos dejamos encontrar y tratar por parte de Dios, porque Él nos va a revelar y nos establece un propósito. Amén. Hay algo que tenemos que tener claro, y es que encontrar un propósito, encontrar el propósito por el cual Dios nos creó. Ya hemos hablado de uno de ellos, que es la salvación. Obviamente todos debemos perseguirlo. Pero hay un propósito específico para cada uno de nosotros. Y tenemos que anhelar conseguir y alcanzar ese propósito por el cual Dios nos creó. Dice la palabra en Mateo 16, capítulo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Dios no te establece hasta que tú no hayas decidido encontrar el propósito de Dios. Ahí está hablando de salvación, pero te está hablando de un propósito por el cual tú fuiste creado. ¿De qué nos vale a nosotros ser grandes cosas, ser grandes profesionales, ser grandes en cualquier cosa, cuando nosotros no estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer? Atalayas en nuestros hogares, Biblias abiertas a nuestros familiares, camino para encontrar a Jesús en nuestras casas, predicadores en nuestros trabajos. Esto no es un predicador simplemente tener un micrófono y estar delante de una iglesia, no, porque no todos podremos serlo, pero todos tenemos una familia. Todos tenemos un trabajo, todos tenemos un amigo, todos nos encontramos con alguien que tiene necesidad de Jesús. Y tú y yo, dice la palabra, que hemos sido llamados a llevar esta palabra de salvación a aquellos que lo necesitan. Padre, yo quiero, Padre, yo quiero, Padre, yo quiero, Padre, yo quiero, sí, pero no estás cumpliendo el propósito por el cual tú fuiste diseñado. Añadiduras sin propósito es nada. Propósito más añadiduras es la gloria de Dios. Amén. Es tiempo, mis amados, de que nosotros dejemos de luchar con nuestras propias fuerzas y rendirnos delante de Dios. Queremos alcanzar muchas cosas, pero de que nos vemos imposibilitados de alcanzarla con nuestras propias fuerzas, nos rendimos y no vemos más allá. Que el propósito de Dios para establecerse en nuestras vidas, tenemos que rendirnos en sus manos para que Él pueda guiarnos al propósito de Dios. Gloria a Jesús. Voy aterrizando. Hay dos personajes bíblicos con los cuales me identifico mucho. Uno de ellos es David, porque como persona me identifico con David y no sé, de hecho mis prédicas me delatan, porque me identifico bastante con David. Pero David tiene algo, y es que primero fue rechazado. Rechazado porque en el momento de que a Isaí le llaman presente a sus hijos, ni siquiera fue tomado en cuenta. Ni siquiera fue tomado en cuenta. Es decir, estaba ahí como si tuviera de más. Dice la palabra que su aspecto él era pequeño, como que era delgado, pequeño, bajito. Me parece haber leído que era rubio. La palabra, por ponerlo bonito, si hubiese sido un dominicano que lo escribe, dice era jabao. Es decir, que aunque nosotros no lo entendamos como si lo estuvieran rechazando, en donde nace, donde se desarrolla David, las personas son de piel oscura con pelo negro. Si tú eres rubio, tú eres diferente. No sé si me doy a entender. Él estaba desarrollando una actividad
¿Cuántos saben qué actividad desarrollaba David en el principio? ¿Qué él era? Pastor de ovejas. Y le voy a poner una difícil. Un mecánico, si usted va a su lugar de trabajo, ¿cómo usted lo va a encontrar? ¿Por qué dicen sucio? Digan lleno de grasa, varón, mi amor. ¿Por qué sucio, Dios mío? Lleno de grasa. Un ebanista, ¿cómo lo va a encontrar? Lleno de polvo. Ya se ríe, mis amados. Vamos a tener que dar un tour por los sitios donde trabajan los hermanos. Un pastor de ovejas. ¿Cómo usted lo va a encontrar? ¿Cómo? Lo va a encontrar sudoriento y con olor a ovejas. Yo no sé si usted ha olido a las ovejas, pero es igual que cualquier otro animal que no se baña. Es decir, que si se fijan, y probablemente si usted no conociera quién fue David, y lo pusieran a usted a elegir a alguien para cumplir un propósito, yo estoy seguro que el último que usted elegiría fuera David. Pero usted sabe qué, en el corazón de Dios había establecido un propósito para ese que había sido rechazado, para ese que no había sido tomado en cuenta, para ese que los demás entendían que no iba para ningún sitio. Y dice la palabra que no solamente defendió el pueblo cuando los ejércitos no podían, dice la palabra que fue rey de Israel, el pueblo escogido de Dios, y no cualquier rey, el rey que incluso llegó a tener el título que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Aleluya. Un propósito establecido en alguien donde tú no creías que podía ser establecido un propósito de esa magnitud. ¿Cuántos todavía dudan que tienen un propósito establecido de parte de Dios que puede ser tan grande como usted no se lo imagina? Pablo, el otro extremo, muy docto, muy todo, muy oriundo, muy estudioso, muy dado de letras, muy lleno de letras. Perseguidor de los farsantes llamados cristianos. ¿Quién le hubiese podido decir a Saulo, Saulo, tú vas a ser cristiano? Yo, con esos farsantes, con esos que están tergiversando la doctrina por la cual yo fui educado. ¿Quién le iba a decir que había un propósito establecido en la vida de Saulo que llegó a ser llamado Pablo y que es uno de los más eminentes escritores del Nuevo Testamento? Quien dejó legados de tal forma que hoy tú y yo estamos compartiendo 2 versículos bíblicos y recibiendo una enseñanza de parte de Dios por una carta que Dios le permitió que él hiciera a Efeso. Había un propósito allí establecido de parte de Dios. Pero hay algo, y con esto concluyo en mi cuarto punto ya. Hay algo que siendo tan diferentes uno y otro, siendo personajes que me llaman mucho mi atención, hay algo que entre los dos es común, pero es inminente que esté presente para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y eso es la obediencia. Ambos obedecieron a la voz de Dios y creyeron en el propósito que Dios había establecido en su vida, aunque no pareciera que ese propósito era de ellos. Ahorita leíamos Efesios 2:1 que dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no leímos el segundo verso que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Esa palabra habla de muerte, habla de una vida sin propósito,
O no una vida sin propósito, sino una vida andando fuera del propósito de Dios. Y lo asocia con ¿qué? Con la desobediencia. Hay algo que debe estar establecido y es la obediencia. Yo estoy seguro que el pastor de esta iglesia, tal vez en el momento que recibe de parte de Dios el llamado de pastor, probablemente nunca se iba a imaginar a donde Dios lo iba a tener hoy, 20 años después. Yo tal vez no hubiese podido imaginarme que alguna vez pudiera haber estado hablando delante de personas de lo que Dios ha establecido y lo que Dios nos muestra en su palabra. Ustedes, mis amados, probablemente estén en la lucha mental interna, pero ¿acaso es verdad lo que Dios ha puesto en mi corazón como propósito? Yo quiero que tú tomes a estas dos personas como ejemplo. No solo por las cosas que Dios logró hacer con ellos, sino porque ambos obedecieron cuando nadie más podía creer que había un propósito establecido sobre sus vidas. Dios lo creó a cada uno de ustedes con un propósito, mis amados. La palabra establece bien claro, Romanos 5:19, que por la desobediencia de un hombre fuimos nosotros condenados, muchos fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, los muchos seremos constituidos justos. Amén, mis amados. Todas estas cosas, mis amados, y ya con esto concluyo, es establecer en sus cabezas, en su corazón, ustedes entiendan que Dios tiene un propósito para ti. Propósito que Dios lo estableció desde antes que nacieras. Propósito que está vinculado con Él, con su palabra. Propósito que debemos perseguir. Propósito que solamente alcanzaremos en la obediencia de nuestro Señor Jesús. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies, mis amados. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Inicialmente quiero los hermanos orando en este momento. Y quiero decirte, iglesia, quiero decirte a ti que nos visitas, a ti que en esta noche estás aquí. No es una casualidad que tú estés aquí en esta noche. Aún en ti que tal vez puede ser la primera vez que escuches a alguien hablando del Evangelio, Dios te diseñó con un propósito. Un propósito que probablemente hasta este día tú no tenías idea que Dios tenía sobre tu vida. Pero ese propósito, como bien establecimos, hay uno principal y primordial que debemos perseguir. Y es la salvación. ¿De qué te estoy hablando? De confesar a Jesús, de confesar a Cristo como nuestro Salvador. De creer que Él fue levantado de entre los muertos. Amén. Así que a ti que vienes hoy, que tal vez no tienes a Cristo en tu corazón todavía, yo te voy a ofrecer a ese Cristo. Es tan sencillo como hacer una oración. Te vamos a guiar y te vamos a ayudar. Y decirle que tú quieres a Cristo en tu corazón. Y que tú crees que Él es el Salvador nuestro. Ahí donde tú estás, si alguien en esta noche dice, sí, yo quiero probar a Cristo, yo creo que yo también fui creado con un propósito. Ahí donde tú estás, si es así, levanta por favor tu mano y te vamos a ayudar en una oración. Nadie te va a empujar, nadie te va a decir. Solamente queremos hacer una oración donde establezcamos a Cristo como nuestro
Salvador, como tu Salvador. Alguien es así, alguien es valiente y dice, yo quiero a Cristo. Alguien levanta su mano y dice, sí, yo quiero a Cristo en esta noche. Yo me voy a ir con Cristo porque yo tengo un propósito en Cristo que yo tengo que buscar. Alguien se anima y dice, sí. Alguien es valiente y le dice, sí, Cristo, yo quiero empezar a ver ese propósito estableciéndose en mi vida. Gloria a Jesús. Una vez más, una última vez lo voy a hacer para terminar orando por la iglesia. Alguien dice, sí, yo me animo por Cristo. Gloria al Señor. Siendo así, mis amados, te voy a pedir y oro al Señor que te dé nuevamente esta oportunidad. No dejes de buscar el rostro de Dios. Todavía si te sentiste, qué sé yo, presionado, todavía antes de salir, puedes a cualquiera de estos jóvenes, a cualquiera de estas personas que están aquí, que ya son miembros de la iglesia, a cualquier líder, cualquier ujier de estos que vean, llámalo y dile, yo quiero hacer esa oración. No te vayas sin hacer esa oración si sentiste en tu corazón que Dios ha establecido un propósito en tu vida. No sabemos cuándo ya no tendremos esa oportunidad. Ahora quiero orar por la iglesia para despedirnos. Yo quiero orar por la iglesia porque esto es un tiempo en el que Dios está estableciendo cosas distintas, cosas diferentes, o no cosas distintas, sino que está trayendo en nuestras vidas la revelación de esos propósitos por los cuales hemos sido llamados, mis amados. Y yo quiero que tú entiendas que tú has sido diseñado con un propósito y un plan de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, de manera especial, Dios mío, Señor, yo oro por la iglesia, a favor de la iglesia. Te pido, Padre amado, que, Señor, ellos puedan entender, Dios, que tú has establecido un propósito en sus vidas. Dios, que ellos puedan entender que probablemente lo que hagan secularmente no es el propósito de Dios, sino que tú tienes un propósito aún mayor en sus vidas. Padre, permite que en el corazón de cada uno de mis hermanos sea revelado el propósito real por el cual tú les llamaste, entendiéndose ellos, mis amados, que el primero es el propósito de que seamos salvos. Padre, establece, Señor, la capacidad de entender, Señor, a que nos has llamado. Bendice la iglesia, bendice a cada hermano, bendice cada familiar de cada hermano. Padre, y permite que seamos atalayas tuyos, donde quiera que vayamos. Padre, y te doy gracias. Gracias, eterno Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga grande y abundantemente, mis amados. Vayan en paz. No se vaya sin darle un abrazo, sin despedirse, sin conocer a alguien en esta noche.